En Memorias que Perduran de hoy tenemos el agrado de presentar a un profesor, un amante de la radio, un radialista, pero también un artista de teatro. Se trata de Manolo Molina Pablos, a quien tengo el agrado de presentarles en el programa. Bueno, Manolo, tu saludo al programa. Bueno, gracias, Memorias Constantino. Memorias que Perduran, y ese programa que es para a ver si mi memoria me perdura, si perdura mi memoria, para poder contar algo de mi vida. Como tú dices, sí, empecé en radio, y después también, paralelamente, siempre la actividad artística de teatro, de show, de espectáculo. Y bueno, no sé por dónde empezar, pero... Empezaremos recordando un poco tu infancia. Bueno, yo en mi infancia, los recuerdos más bellos que tengo es que vivíamos en el campo, vivíamos por Vinto, en Malcochapi, ahí cerca de Vinto Chico, y mi recuerdo más bello es haberme criado entre maizales, entre árboles frutales, con perros, con gatos, entre vacas, caballos, burritos. Y uno de los recuerdos más lindos es que el primero de primaria me llevaron a una escuelita rural que había ahí en el camino antiguo a Quillacollo, y era pues ¿cómo se llama?, con tablas y adobes, así no había ni mesitas, nada. Y mi viejo era muy habiloso y nos hizo a nosotros, a los caras, mi hermana y yo fuimos ahí y nos hizo unos pupitres. Entonces éramos los hijos de los hacendados, no sé, ahí. Y empezamos a hablar quechua, y me acuerdo que con los chicos volvíamos del colegio hablando quechua todo. Y después mis padres dijeron, ¿cómo van a hablar quechua? Van a hablar como los indios. Y nos vinimos aquí a la ciudad y nunca más pronunciamos el quechua hasta que volví a San Rafael, pero es uno de los recuerdos más bellos que tengo. Y después, paradójicamente, por los distintos caminos que tiene el destino, termino trabajando en la radio San Rafael contigo. Yo contigo. Los dos trabajando juntos con Constantino. Yo me lo robé de recién egresado de filosofía. Yo dije, como yo también salí de filosofía, entonces nos vamos a entender entre los filósofos. Y así armamos lo que era Escuelas Radiofónicas San Rafael, que ya estaba armada, pero bueno, nosotros reforzamos, hicimos muchos trabajos muy lindos. Y lo paradójico de esa anécdota del campo es que termino trabajando con los campesinos como 16 años de mi vida. Y ese es uno de los recuerdos más lindos que tengo. ¿Cómo es que te vinculas a Radio San Rafael, pero además a Escuelas Radiofónicas San Rafael? Nosotros formamos un grupo, éramos un grupo, me acuerdo que estaba María Loman, era un grupo que desde reflexión, de análisis, así de investigación sobre las culturas andinas y sobre nuestra cultura quechua, aymara. Y ya en la normal tuvimos muchos cursos de mejoramiento docente, de pedagogía, de análisis de la realidad nacional, análisis de la realidad educativa, y realmente estábamos convencidos que una de las soluciones, mientras había otro grupo que pensaba que la solución era la guerrilla, nosotros pensábamos y estábamos seguros que la solución era la educación. Y una de las educaciones más discriminadas era la educación campesina, que siempre se había entrado agresivamente con la imposición del idioma castellano a un idioma que era el quechua. Y, en fin, todos los problemas culturales empezamos a analizar ahí y dijimos, ¿quién se arriesga a trabajar por los campesinos? Yo les dije, yo. Y entonces yo estaba dando clases en el Instituto Laredo, también el Juan 23, que eso también fue otra experiencia de mi vida muy linda. Y yo dije, yo me arriesgo. Me sentía comprometido con la clase campesina, con el sector campesino, como uno de los sectores más abandonados, más discriminados en nuestro país. Yo me arriesgué a entrar. Y había y entonces Radio San Rafael hizo un convenio con el Ministerio de Educación para entrar ahí, como entraste tú después. Tener profesores. Sí, de tener profesores, equipo de profesores. Así fue como entré a Radio San Rafael, pero previamente a eso, yo paralelamente en mi vida, aparte de lo profesional, siempre he estado en el teatro. Entonces entré al grupo de Artistas Unidos, que era de Julio Travesí.
y hemos hecho muchas obras de teatro, hemos sido también los iniciadores del Tralalá, que fue Pete Travesí, pero nosotros paralelamente dábamos teatro. En fin, organizamos también IBARTA, el Instituto Boliviano de Arte, que organizaba todos los festivales anuales en Cochabamba. Bueno, la gran efervescencia del Teatro Nacional era prácticamente Cochabamba del teatro. Y después ya esto se fue hasta casi perdiendo, en la actualidad muy poco ya se ve teatro. De hecho, la televisión, donde estamos ahora charlando, nos quitó todo ese espacio que habíamos ganado en los tablados, pero ahora creo que el teatro nunca muere, igual que la radio. Igual que la radio. Me gustaría volver al tema de las escuelas radiofónicas. Ya, muy bien. Principalmente para saber cuáles son los momentos más gratos de toda esa experiencia. Ya, yo creo que lo más grato que he tenido en las escuelas radiofónicas es la conversión que hubo en mí y la conversión que provocamos hasta juntos en todo el equipo de profesores y el equipo de productores y educadores que teníamos en Escuelas Radiofónicas San Rafael. Digo conversión porque tuvimos que convertirnos a valorar la clase campesina, a valorar el idioma, trabajábamos con profesores y siempre los profesores se han sentido superiores a los demás, siempre han mirado desde arriba abajo a los educandos, y entonces era volver más democrática nuestras relaciones de educación, de comunicación. Yo creo que la satisfacción más grande ha sido esa conversión de ir bajando esas relaciones de sujeto a objeto, a las relaciones de sujeto a sujeto, y creo que tú has sido también uno de los protagonistas de esos cambios que teníamos que hacer en los propios profesores y en nuestras relaciones con los campesinos. Les decimos, no, nosotros no estamos ahí arriba, estamos al nivel de ustedes. Y el ir produciendo programas, eran coproducciones de programas, coparticipación, una metodología participativa que realmente yo hasta ahora no he visto, digamos, en otros... he visto que se ha ido perdiendo, digamos, esos hallazgos que hicimos de comunicación, que fue revolucionario, una comunicación más participativa, más democrática, que fuimos logrando en la radio a través del tiempo, de unos profesores que les daban consejos a los campesinos, a profesores que intercambiaban ideas con los campesinos para construir algo, para llegar a acciones concretas. Es una de las cosas más lindas. Inicialmente, San Rafael fue promotora, digamos, de la alfabetización por radio, sí. junto a otras emisoras del país. Claro, bueno, San Rafael era una de las pioneras con Radio Pío XII, con Radio Fides, Loyola de Sucre, Loyola de Sucre, ACLO de Sucre, eran como 6 emisoras. San Gabriel en La Paz también. Sí, en La Paz, la Radio San Gabriel. Sí. Y bueno, ¿En qué consistía esto de la alfabetización por radio? Bueno, la alfabetización por radio, bueno, todas estas radios estaban financiadas por Miserior, por una de las instituciones de la Iglesia, que gracias a ellos podíamos realizar todo este trabajo, que era bastante costoso, porque tú te acuerdas, teníamos 3 movilidades que estaban permanentemente saliendo a las comunidades campesinas, y todo eso tenía que tener alguna subvención. Y ERBOL era la Asociación Boliviana de Radiodifusión, de Educación Radiofónica, que posteriormente se organiza ALER, que era la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. La alfabetización por radio empezó con cartillas muy sencillas que se hacían, muy escolarizadas, se podía decir, y eran con radios de frecuencia fija que trajo la San Rafael. Eso ha sido también bastante anecdótico. Los campesinos estaban obligados a escuchar solo San Rafael, porque eran radios que se les regalaban. Después, bueno, ya tenían toda la amplitud de hacerlo. Y así empezaron los radioclubs, famosos radioclubs campesinos. Y bueno, ¿cómo se llama? Las cartillas se hacían en mimeógrafo, picando los esténciles, todo eso. Y así fuimos evolucionando. Y bueno, nuestro ideal era llegar a una alfabetización bilingüe. Lo logramos a veces no. Hicimos muchos, eso también fue muy satisfactorio, muchos experimentos con distintos métodos de alfabetización. ¿Te acuerdas? En Tiraque hicimos en distintas comunidades
bueno, yo me acuerdo creo que el Esteban Abelí. El padre Esteban Abelí fue uno de los que creó una especie de método que era muy práctico, eran unas pizarritas que tenían pizarra por un lado, al otro lado era como un ábaco, creo, ¿no? Para matemáticas, y entonces podían ellos aprender a leer y escribir, aunque sea en cuclillas, con esa mesa, con esa tabla. Y se experimentó mucho en la zona de Tiraque, y no nos fue muy bien. Hicimos la evaluación y comprobamos que ni los líderes que alfabetizaban estaban convencidos de enseñar en un método bilingüe, ¿no? En quechua y castellano. Hasta los líderes, hasta los profesores creían que solamente uno puede aprender a leer, a escribir y leer en castellano, no en quechua, no en los idiomas nativos. En tu criterio, ¿cuál habría sido los resultados que se han logrado a través de este proceso? Nosotros que éramos muy fanáticos así de este gran educador que fue Paulo Freire, nos interesaba mucho la concientización que llamábamos en esa época, una reflexión sobre la realidad de ellos, el análisis de la realidad, el análisis de sus fenómenos diarios, es decir, tanto en el campo productivo como en el campo social, en el campo político, la participación de ellos y un análisis de los hechos, ¿no? Por ejemplo, decir este es un lápiz, pero ¿de qué está hecho el lápiz? Está hecho de madera. ¿La madera de dónde viene? De los árboles. ¿De dónde se sacan los árboles? Bueno, de la selva, de esto y lo otro. De ahí, solamente del lápiz ya se podía analizar hasta la realidad ¿qué le puedo decir? Del contrabando de madera que se llevan hacia Chile, en fin. Y se podía hablar también de la explotación de los que talaban la madera, de los bajos salarios. Si había, digamos, un dibujo de una casa, se analizaban la casa de la gente de la ciudad, una casa del campo, ¿por qué había esas diferencias? Bueno, ese método nos llevó a crear una conciencia reflexiva y crítica en el campesino. Y yo creo que los resultados se están viendo ahora, aunque hay exageraciones, hay excesos, hay extremos, pero yo creo que hemos tenido muchísimos logros en el campo de la alfabetización y que no era simplemente enseñar a leer y escribir, sino también era una formación integral, que era lo que nos interesaba, ¿te acuerdas? Muchos líderes sí. que ahora están en el ámbito político han pasado por este proceso de escuelas radiofónicas San Rafael. Recuerdo, por ejemplo, a Román Loaiza, claro, que era catequista y luego vino a enrolarse a San Rafael y desarrollar también un trabajo político. Esa fue también una de las cosas revolucionarias que nosotros empezamos respetando, a pesar de ser radio católica, respetábamos mucho la religiosidad campesina. Y claro, de esto había muchos reclamos, especialmente del monarca ese que fue el Monseñor Prata, en esa época, porque nos acusaba de marxistas, de comunistas, y finalmente nosotros lo que hacíamos. Ese es uno de los servicios que me gustaba mucho, Costo, y a ti te consta, cómo defendíamos los derechos de los campesinos en las oficinas públicas, en la jefatura distrital de educación, ¿cómo se llama? En la reforma agraria, porque había muchos lugares que no había entrado la reforma agraria y Radio San Rafael entraba ahí para gestionar aún concesiones, me acuerdo, de Enllavini, de las vetas de piedra caliza. En fin, estábamos del lado de los campesinos, pero con alma, vida y corazón, comprometidos con ellos. Si en la calle veíamos un abuso a un campesino, salíamos a pelearnos ahí, a agarrarnos a golpes para defender a los campesinos que los empujaban de las veredas. Nosotros hemos vivido épocas de muy grande discriminación de los hermanos campesinos, en que venían a prestarse una chamarra, un saco para poder hacer un trámite, porque no los aceptaban en las oficinas públicas como campesinos. Los votaban, los discriminaban. Otro dato que habría que destacar de San Rafael, y claro, también del apoyo que tú has dado, es el Festival de Taquipayanac. Claro, prácticamente nosotros hemos sido los creadores de San Rafael, y no solo la parte de escuelas radiofónicas, sino la radio, cuando estaba el Mario Godoy, el Raúl Guzmán, que hemos sido los iniciadores de los taquipayanacos y que teníamos un éxito terrible, es decir, llenábamos el estadio departamental. Y después, bueno, aparte de pagarnos a los que hacían el servicio de venta de entradas y de organización del evento, hacíamos obras sociales con los recaudados. Íbamos a los hogares de menores, en fin.
Pero los Taquipayanacus sí ha sido el recobrar una tradición que se estaba perdiendo, que casi no existía, y han cobrado ahora vida. Ahora hay festivales de Taquipayanacus hasta en carnaval, en todo lado, ¿no? En todo lado. Y bueno, los juegos populares campesinos, creo que es importante también hacer referencias. Sí, los juegos populares eran las cholitas en bicicleta, carrera de burros, carrera de aros también, ¿no? De aros que hacíamos, esos eran juegos populares. Bueno, la radio hizo también una especie de conversión en nuestra sociedad de ir incluyendo toda la problemática popular, la problemática rural. Y bueno, así hemos estado cómplices durante casi... ¿Tú cuántos años estuviste en la radio? Al menos 10 años. 10 años, sí, yo 16. Pero además recuerda que en CEPRA se gestó el proyecto del Centro de Producción Radiofónica. Sí. Ahí mismo en la Escuela Radiofónica se fue gestando el Centro de Producción Radiofónica, que fue una continuidad del equipo de radioteatro quechua que había en San Rafael. Y gracias a CEPRA, del cual fue Constantino director durante mucho tiempo, yo fui miembro de la directiva. Bueno, ahí se fueron produciendo, rescatando muchas obras de la literatura nacional, volviéndolas al idioma quechua y participándolas al sector campesino de nuestro desarrollo también cultural literario, ¿no? Es difícil dejar de hablar de radio contigo, Manolo. Sí. Primero se dio el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la radio, pero después se da un salto hacia la radio popular, en coordinación con Herbol, con Aler. ¿Qué recuerdos tienes tú de este cambio que se ha dado? Se me está cayendo el micrófono. Y aquí lo voy a poner. Bueno, los grandes recuerdos eran, porque había muchos encuentros, muchos eventos de capacitación, de reflexión a nivel nacional, eran permanentes, y a nivel latinoamericano. Bueno, yo como era director tenía el privilegio de los viajes, muchas veces empiezo a pensar, tanto he viajado, y es que invitaban solo a los directores pues a estos eventos de capacitación y que muchas veces nos era bien difícil volver y replicar las experiencias en distintos países de Latinoamérica. Pero lo más interesante yo creo de esto que se ha logrado, y ahí también CEPRA fue y Radio San Rafael también fue un puntal, fue en los informativos quechuas a nivel del Perú, de Ecuador, ¿cómo se llamaba? La red Quichua. Red Quichua. Red Quichua. Ahí no me acuerdo el nombre. Pero bueno, es el haber, a nivel de comunicación satelital, era haber podido desarrollar y haber podido unir a nivel de un idioma, que es el quechua, tanto Perú como Ecuador, ¿no? Que son los países que hablan quichua o quechua. Y bueno, son demasiados los logros, pero yo creo que hemos logrado a nivel de toda Latinoamérica una toma de conciencia de lo que puede significar el vivir en un Estado democrático, de la defensa de los derechos humanos, la defensa y la valoración de nuestras culturas. Yo creo que hemos logrado mucho. Muchas veces me ofrecí hemos sido también con Constantino capacitadores de Herbol, en que dábamos talleres a las radios educativas, y yo les he ofrecido capacitación gratis a las radios comunitarias y no han querido. No han querido porque, nuestro gobierno se siente muy autosuficientes. Yo les dije, yo puedo dar talleres también a los reporteros nativos y todo eso, pero parece que más conviene hacer redes nacionales y simplemente tomar de la radio Illimani o de muchas radios, hacer cadena. Eso hace la red Patria Nueva. Sí, Patria Nueva, sí. Y bueno, que yo creo que todo esto que hemos sembrado, que había una época que hemos estado tan comprometidos, que debería divulgarse, debería saberse. Yo estaba escribiendo así una especie de memorial, pero resulta insuficiente todo lo que puedas escribir de una experiencia tan rica, hasta a nivel personal con los campesinos. Lo único que yo me acuerdo es que cuando me salí de la radio, yo 5 años seguía pensando en función de los campesinos, porque todo lo que hacíamos era en función de ellos, en función de prestarles un servicio, en función de reflexionar.
Y para que veas esa adicción que tuve y ese cariño a nuestros hermanos campesinos, y de encontrarnos con una clase, ¿qué te puedo decir? Una clase cultural en que nosotros notábamos que había mucho más nobleza que en la ciudad, había más pureza, no sé, es que lo que pasa es que la radio así abría el corazón a los propios campesinos, a nivel de distintos tipos de programas amenos, programas muy cariñosos, coloquiales, porque les hablábamos como si estuviéramos ahí calentándonos en los fogones de sus casitas, en las conchas, ahí. En fin, una de las experiencias más lindas de mi vida, yo creo que la mejor, el trabajo que hemos hecho en Radio Contigo. Pero por otro lado también está tu pasión por el teatro. Claro. Paralelamente a la radio hacías teatro. Cuéntanos. Sí, uy. Bueno, mi pasión por el teatro empezó desde que una vez... Bueno, yo escuchaba todos los domingos el teatro completo que hacía Artistas Unidos, el grupo de Travesí. Presentaba una obra de teatro completo y me empezó a fascinar así el teatro. Después me acuerdo que un compañero de curso me dijo, ¿por qué no vas a ver el Mártir del Calvario en el Astor? Pucha, es bárbaro, vieja, la actuación. Dije, no, nuestra actuación, nuestro teatro. Y fui a ver solo. Y terminé llorando porque era Julio Travesí hacía del Cristo. Y la señora, era bien popular la función, tanto en platea como en Puyma, así lloraba, gritaba a la gente de lo que lo flagelaban a Cristo. Todo. Me impresionó de tal manera que después mi mamá tuvo que hablar con don Julio, porque éramos medio vecinos, para entrar al radioteatro. Y ahí empecé desde las primeras palabras, desde los primeros balbuceos, a interpretar un poquito papeles más importantes, y de ahí ya entramos al teatro, a presentar especialmente comedias, ¿no? Comedias españolas. Y bueno, nos fue muy bien. Y ahí yo, de las obras que mejor recuerdo y con más cariño, no era del teatro español, pero era el Zoológico de Cristal de Tennessee Williams, dirigidos por Leo Redín, que Dios lo tenga en su gloria. Se nos fue, él estuvo también promoviendo muchos canales universitarios, el Leo Redín. Y él era del grupo Nuevos Horizontes de Tupiza, el Leo Redín. Así que tuve la satisfacción de que me dirigió en el Zoo de Cristal. Y ahí fue donde primera vez que sentí que entraba en un personaje, porque no es fácil. Y entraba en un personaje y me sentía totalmente identificado con Tom, con el protagonista de la obra. Bueno, fue una de mis mejores interpretaciones. Otra de tus pasiones, el Tralala Show. Bueno, el Tralala Show, de hecho ya por herencia, falleció Peter, que fue el iniciador de esto, falleció él, y Cecilia Travesí, mi esposa, mi querida esposa, porque tengo que decir, si no, si no me va a costar caro. Sigo en el Tralala y hemos continuado desde que se inició el Tralala. Yo entraba muy esporádicamente, como viajaba a Costillas de Herbol. Entonces entraba a veces no. Pero hemos seguido, son 34 años que ya sigue el Tralala y yo sigo participando en este espectáculo que justo este fin de semana aprovecho para invitarlos. Estamos viernes, sábado, domingo en el Teatro Capitol y estoy haciendo del presidente de Tralalandia otra vez. Entonces, este show va a ser muy cómico porque hay mucha sátira a todos los acontecimientos de zapatería que han sucedido, de hormonas amazónicas, todo esto, que también se va a ir mencionando y aclarando con el presidente de Tralalandia. Es un show muy bonito. Pero en el show lo lindo es del espectáculo, que cuando uno trabaja en teatro te identificas con el personaje, si es un personaje dramático, bueno, estás haciendo drama de principio a fin. Y aquí, en el espectáculo, digamos, del show de Tralala, que prácticamente el Tralala es de los que han iniciado este tipo de shows, entras a jugar al escenario. Entonces tienes que entrar a divertirte, tienes que olvidarte de todo, purificarte para entrar a jugar al escenario y de esa manera hacer reír a la gente. Es decir, volverte niño, porque en realidad eso es lo que es la alegría, el buen humor, es volverte un niño y volverte ingenuo, inocente, ¿no? Manolo, se ha acabado el tiempo lamentablemente, pero quisiera comprometerte
a un otro programa Ya, pues. para hablar específicamente de Tralala. Muy bien, con todo gusto, Constantino, te agradezco. Ha sido un momento muy agradable y nos queda muy corto el tiempo Muy corto. para contar tantas Pero experiencias. volvemos en el próximo programa. Ya, claro, Bueno, encantado. la promesa para el público que escucha y ve Canal 11 Televisión Universitaria, volver a una conversación con Manolo en el próximo programa. Manolo es polifacético, es de mucho humor, y lo que pueda contarnos sobre Tralala es el interés de nosotros y de ustedes también. Gracias y hasta pronto.